Buenas noches. Vamos a comenzar esta nueva temporada con un peliculón, con una obra maestra, además de unos autores que yo creo que es la primera vez que traemos a este programa y que son de los grandes genios del cine contemporáneo universal, pero fundamentalmente norteamericano, que son los hermanos Coen, y la película es su mejor obra, sin ninguna duda, que es Fargo, aunque tienen algunas maravillosas, como Muerte entre las flores y otras muchas, la que ganó el Oscar, porque no es país para viejos. Esta es, yo creo que la película que es el cenit de su mejor momento y además resume como ninguna todo lo que son los hermanos Coen y toda la maravilla de su cine. Además va incrementando su popularidad y va incrementando también su prestigio entre los críticos, entre los historiadores del cine, entre los que me encuentro, porque realmente, aunque el año 96 estaba nominado a todo, bueno, los Oscars se entregan en el 97, las películas del 96, ganó solo dos, el de Mejor Actriz para Frances McDormand y el de Mejor Guión original, que es un guión extraordinario, pero por ejemplo le ganó la partida El paciente inglés, que hoy a todas luces es una película, aunque bastante buena, inferior a Fargo, que es una película perfecta, que además gusta tanto a la gente que le encanta el cine clásico como a la gente que le encanta el cine contemporáneo. Bueno, vamos entonces con la película y con los hermanos Coen. Los hermanos Coen venían de hacer 4 películas fabulosas. Sangre Fácil, que fue su primera película, que es una película tremendamente, ya en la que se ve muchísimo de lo que va a ser, incluida la actriz Frances McDormand. Hay que decir que Frances McDormand, aparte es una actriz fetiche de los Coen, es la esposa de Joel, que es de ambos. Los hermanos Coen se llaman Joel y Ethan. Joel es un poco más mayor, 3 años más mayor, y suele hacer el papel de director, así como los hermanos Lumière. Estas parejas de hermanos que ha habido tan interesantes a lo largo de la historia del cine, desde los hermanos Lumière a los hermanos Taviani, pues pasan, en este caso llegamos a los Coen. Joel hace más la función, como los hermanos Lumière la hacía Louis, de ser el director y más el productor Ethan, aunque ambos son los autores de los guiones y ambos están continuamente metidos en todo lo que es la producción de la película. Incluso se entienden muy bien, que hay veces que se hablan casi que la gente que está solo no lo entiende, pero uno sí, ya sé, le dice al otro ya sé y tal, porque solo con que le mire ya sé lo que he hecho mal y tal. Bien, pues venían de hacer Sangre Fácil a mediados de los 80, de hacer nada menos que 2 películas que a mí me parecen extraordinarias, que son Muerte entre las flores y Barton Fink, con una temática totalmente distinta, y en la segunda, antes de estas 2, Arizona Baby, que es otra película también interesantísima. Pero habían tenido un cierto fracaso con El Gran Salto, una película que protagoniza Tim Robbins y Paul Newman y que no acababa de ser bien entendida por todo el mundo y no tuvo ese éxito. Y en ese momento, el año 96, en 95, se ponen a rodar nada menos que Fargo, que es una película absolutamente que resume totalmente toda su producción y que de alguna manera es como la lanzadera también de su prestigio nacional e internacional. Vamos con las características de los Coen y así, al aplicarlas a la película, antes de ver a los actores y todo esto, podemos analizarlo desde un punto de vista, digamos, del contenido. He de decir que cuando una película me encanta como esta y sé mucho sobre ella y he pensado mucho y tal, a veces tengo el gran problema de sintetizar y cómo meter todo lo que quiero decir, pero es que esta película es de una planificación tan buena desde el principio hasta el final y de una manera de entender el cine realmente soberbia. Bueno, vamos primero. A los Coen les encanta la mezcla de géneros y de hecho, aunque trabajan el cine negro mucho, hay muchísimo asesinato y asesinato absurdo en estas películas de los Coen. Otra de las características son los asesinatos absurdos. Realmente están metidas en una trama complicada, compleja, que sin embargo se desarrolla en sitios muy sencillos, en una sociedad como en este caso. Encima, aparte de todo lo que tienen los Coen, es en su tierra, porque ambos son de Minnesota, nacieron en Minneapolis. Minnesota es ese estado del norte de los Estados Unidos que está entre Wisconsin y las 2 Dakotas, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Dakota era el nombre que venía de los Sioux. Minnesota significa en concreto río nuboso,
Mine es río y lo otro podría ser que refleja las nubes o algo así. Y Wisconsin, curiosamente, ya pegada al lago Michigan, es una de las, perdón, donde está Chicago y todo esto, en el lago Michigan, sí, es una de esas de esos sitios que ha dado lugar a cantidad de gente para el mundo del cine, como por ejemplo Orson Welles, bueno, hay un montón de directores y sin embargo Minnesota está ahí en medio y es un estado que yo solo conozco un actor y estos que hayan nacido ahí. Es un estado totalmente nevado. Es curioso también porque parte importantísima de los Coen es el entorno, crear un entorno muy bien, no solamente con cuestiones de detalle, sino todo el entorno en sí mismo. Y ellos definen su estado natal, Minnesota, como una Siberia con restaurantes familiares. Y si se fijan, desde la primera parte de la película, todo está nimbado de nieve, nimbado de niebla, totalmente, es una zona fría, y no en vano ese estado fue poblado sobre todo por suecos, noruegos, alemanes. Más del 50% de la población tiene un origen alemán, sueco o noruego. Y también tiene una mayoría de hombres blancos espectacular, más del 80%, y eso que últimamente ha habido cierta inmigración. Es un país que además, un estado que sobre todo se dedica al hockey sobre hielo, es el gran estado del hockey sobre hielo, aunque tiene un equipo en la NBA que tiene su sede en Minneapolis, nunca han ganado el anillo y son de esos pocos equipos que nunca llegan a las finales y tal, pero sin embargo ambas ciudades son conocidas como Twin Cities, las ciudades gemelas, porque están pegadas Minneapolis y St. Paul. St. Paul es la capital del estado, pero ambas, la ciudad más grande es Minneapolis, ambas están pegadas, tienen el mismo aeropuerto y tienen prácticamente, es una conurbación urbana, y aquí se cita varias veces, cuando se digan las dos ciudades se refieren a ellas, aunque ellos las llaman habitualmente ciudades gemelas. Bien, por cierto, hay una serie que se llama Twin Peaks, ¿no? Picos Gemelos, que tiene mucho que ver con esta serie de influencia. Bueno, no voy a hablar de esto porque si no me iría por muchos caminos. Es curioso porque pese a ser un estado tan frío y tan lleno de nieve, tuvieron problemas. Fue uno de los inviernos menos nevados de Minnesota y tuvieron que rodar en zonas más al norte, cerca de Canadá, para que surgiera ese ambiente de las carreteras con la niebla y la nieve y todo eso que son tan importantes en la película. Y hay momentos cuando ruedan cerca de Minneapolis, por ejemplo, uno de los momentos que sale un aparcamiento y el coche hace como una especie de bucle hacia la hora de película o así, cogido desde arriba, eso es nieve artificial, y además se nota porque el resto de la ciudad al fondo no se ve nevada, porque tuvieron que emplear incluso nieve artificial en algún momento por los problemas que tenían de que ese invierno no fue tan duro. De todas maneras, cómo refleja el invierno es espectacular. Hay una imagen que me encanta, que es aunque la esposa está encapuchada, le han puesto esa especie de pasamontañas por la cara, a través de la lana sale el vaho del frío que está pasando, aunque estás dentro de una casa. Esa es la típica, el vaho, ¿no? El vaho de la película y de todo el ambiente del invierno que rodea la película. Bueno, hablaba de que los entornos son sociales, familias, siempre tiene mucha importancia la amistad, el amor, y aunque los personajes son personajes tremendamente complejos o excéntricos, pero al mismo tiempo bastante patosos, perdedores, como en esta película lo son casi todos, tienen algún apoyo en algún momento en la amistad, en el amor. Bueno, la pareja central de la película, la policía y su marido, son un ejemplo de ello, ¿no? Están prácticamente, cuando están juntos, no se dicen grandes cosas, solo te quiero, comen juntos, están en la cama juntos, viendo la televisión juntos. Hay una escena que resume perfectamente esto de que solo comen y ven la televisión, que es que está dormido él con una bolsa de patatas fritas en la cama y ella está viendo la televisión sobre un programa sobre escarabajos, totalmente con el plano este que lo coge muchísimas veces desde los pies de la cama de ambos ahí. Y le dice ella, bueno, vamos a dormir, ¿no? Y el otro ya está dormido desde hace tiempo. Y esa relación entre los dos, que, por cierto, los hermanos Coen
hacían una cosa que hacía también John Ford, que era decirle a los personajes, desarrollar los personajes aunque no se viera en pantalla, de tal manera que los Coen lo hacen incluso con los actores, le dicen desarrolla tu personaje si quieres, de tal manera que le puedes añadir cosas. Y aunque no aparece en la película, lo que dijeron y lo que señalaron también los dos actores es que ambos eran policías, pero como ella era, cuando se casan, uno tiene que dejar de ser policía para que los dos no corran peligro, y como ella es la más lista, pues se queda ella de policía y él se dedica a pintar y a hacer ese tipo de cosas para los sellos y a ser el amo de casa. Creo que tiene la escena que me encanta es cuando se levanta, ella le llaman por teléfono porque ha habido un asesinato y él se levanta de la cama medio dormido a las 6 de la mañana diciendo tengo que hacerte unos huevos, ¿no? Y la otra dice que no, sigue durmiendo, no, tengo que hacerte los huevos. Están los papeles como en los roles tradicionales como cambiados, pero es interesantísimo. Que por cierto, uno de los planos más impresionantes que me gustan muchísimo de la película es en ese desayuno, donde él acaba de preparar los huevos porque ella ya come muy poco, se va. La planificación está tomada como desde el comedor, desde fuera. Aquí está la cocina y la puerta. Y ella deja el plato, se va, abre las dos puertas que hay para subirse al coche, mientras él se acerca la comida que se ha dejado ella, el plato con los huevos, y lo empieza a comer, y al cabo de un minuto ella vuelve porque la batería no funciona y tal. Bueno, esos planos tan interesantes, tan comedidos, pero al mismo tiempo tan clásicos y al mismo tiempo tan modernos, me encantan. Bueno, pues otra de las características es que los personajes, pues en este caso, por ejemplo, hay alguno, como el de Steve Buscemi, que habla un montón, o otros que no hablan nada, como el de Storm Meyer, y el contraste entre los dos y la maravilla de los diálogos. Son unos diálogos impresionantes y además muy sencillos, muy normales. El diálogo que tiene el policía con este barman que ha visto algo raro en uno de los asesinos y que le dice que en el lago, probablemente están porque todo el rato decía que me lo estoy pasando fatal en el lago y tal, es una conversación curiosísima, y luego hablan del tiempo y tal, o las conversaciones con las prostitutas de la policía, que son también absolutamente pues mínimas, pero llenas de enjundia. También las conversaciones entre los diversos policías, o por ejemplo la primera vez que vemos a Frances McDormand, que no aparece a la media hora de película, y va a ver el primer asesinato, mientras está al lado del coche, hace un gesto como de mirar hacia el suelo, y el otro le dice, ¿qué, has descubierto algo? Y dice, no, simplemente que tengo náuseas. Pues ese tipo de diálogos súper, porque ella está embarazada, que por cierto se puso digamos como una almohadilla rellena, pero que pesaba lo suficiente como para que tuviera que andar de ese modo y pudiera imitar mejor los andares de una embarazada. Y, por cierto, esta misma escena, que no quería citar muchas para no fastidiar la película a la gente que no la haya visto, tiene muchísimo humor negro. Es un humor simpático, que te sonríes y tal, pero que a veces tiene que ver con cuestiones muy negras, incluida la violencia, porque los hermanos Coen, y sigo con otras características también, los hermanos Coen tienen un montón de películas bastante violentas y trabajan bien la violencia, pero el otro gran director de la actualidad que trabaja totalmente la violencia es Tarantino, pero Tarantino, digamos que se regodea en la violencia, ellos no. La muestran de cómo es tan simple. O sea, sería un poco la idea de Hitchcock, a que hacen un homenaje, por cierto, en esta película, con la famosa escena de la ducha, cuando la mujer sale de la ducha metida en la cortina de la ducha de plástico esa. Como Hitchcock, lo fácil que parece matar, lo fácil que parece, y sin embargo lo complicado que al final resulta todo, y cómo se va enrevesando todo, y cómo la violencia surge a veces de gente que no pretende ser violenta, pero que se mete en un bollo espectacular. En todos los personajes perdedores de esta película, el que más pena me da es el personaje Henry Macy, el marido, el que paga a unos malhechores para que secuestren a su mujer, porque es un personaje, un perdedor total, le ningunea a todo el mundo. Cuando su suegro llega a casa es que ni le hace caso, él tiene que aguantarle todo, no le quiere prestar dinero. Incluso hay un momento en el que le dice, tu mujer y el niño, el nieto, no pasarán nunca
penalidades, pero no le cita a él, porque él no es parte de la familia casi, bueno, y va metiendo la pata, y va metiendo la pata, y cada vez mete la pata, pero al mismo tiempo es un ser, digamos, no malvado, pero corrupto. Por ejemplo, el tema de los coches, la conversación esa que tiene al principio con un pobre cliente que quiere el coche y él le va cobrando más por una serie de tonterías. Los hermanos Coen decían que les había sucedido a ellos y que por eso la incluyeron en la película. Bien, pues dentro de toda esta ambientación que estoy diciendo, es muy importante en los Coen los detalles y los objetos. Fíjense la cantidad de veces que sale en la televisión. Es una película en la que sale continuamente la televisión, y la televisión estropeada también, que no hay manera, como cuando están en el sitio este del lago donde tienen secuestrada a la mujer, la televisión está estropeada, intenta darle golpes, hacer de todo, poner la antena del de esto, y luego viendo la televisión continuamente, después de hacer el amor se ponen en la cama allí a mirar la televisión, los dos malhechores, en fin, todo una cantidad de cosas curiosísimas, ¿no? Los coches, es una película llena de coches y la importancia que tienen los coches y las carreteras, y todo lo que significa pues los detalles mínimos de cuestiones que tienen que ver con los asesinatos o con incluso algunos, como digo, exacerbando la violencia, como por ejemplo esa especie de trituradora hacia el final, ¿no? En la que sale el pie este con el calcetín blanco, ¿no? Que está triturando, no voy a decir a quién por si la gente no ha visto la película, pero que realmente es todo tipo de objetos que a lo largo de la película van saliendo de aquí y de allá, y cómo están rodados, que eso es impresionante. Tiene, por ejemplo, una mezcla de cine clásico. El cine clásico se demuestra mucho en el plano contra plano, que hay muchísimo en la película, en esas panorámicas tan sencillas como la de que sigue todos los pájaros y las pinturas que tiene el marido hasta centrarse en la cama donde están los dos, esa panorámica en la que se ven también esos detalles de que él se dedica a pintar sellos y todo eso, que por cierto la película termina con una de las conversaciones estas en la cama donde él le dice, ha salido todo en la tele, y uno piensa será lo de los asesinatos y que lo ha solucionado la mujer policía, dice, y ella le mira así, dice, lo del sello y tal, que le han dado el premio para el sello de 3 centavos y no para el sello grande y tal, y él dice, qué pena, porque me habría gustado mirando para el grande, y ella le dice, pues no, porque los sellos pequeños son los que más se utilizan. Y es una escena de amor, sin besarse, sin decirse nada más que eso, en la que ella casi está más feliz porque también otra de las cosas típicas del mundo de los hermanos Coen es la sencillez. Las cosas suceden en familias muy sencillas y la vida es muy sencilla, y las complicamos nosotros a veces por egoísmo y por cuestiones que van llevando, por eso las tramas son tan complicadas, porque te van llevando al huerto y acabas intentando hacer cosas que no debías y acaba todo en unos asesinatos cuando lo único que querías era que te respetaran, y metiendo la pata un momento tras otro. Pero hay una escena que me encanta, que es la escena antefinal, en la que va uno de los malhechores detrás puesto en el coche de policía, a través de la rejilla se le ve, y ella le dice, ¿y todo esto para qué? ¿No? Porque la vida es mucho más sencilla, y hace un día precioso, o sea, habéis acabado matando gente y tal, ¿para qué? ¿Por un poco de dinero? La vida es mucho más que eso. Eso es bien bonito, y sobre todo la cara de él, cuando va mirando, ¿no? Y ve el verdugo. Hay una estatua, que luego hablaré de ella, que es como si cada vez que aparece es como recordar el mundo de leñadores en los que viven, pero también el mundo de un verdugo, ¿no? Y cómo le mira y tal, los primeros planos, esos son una maravilla. Y junto a eso, son súper modernos. A mí me encantan las planificaciones. El inicio de la película mismo, mientras salen de la bruma y de la nieve y de todo eso, el coche que va arrastrando otro coche, ese coche que lo arrastra es prácticamente tomado con un gran angular, hace que el coche parezca incluso más plano de lo que es, y eso es de una modernidad tremenda, o unos planos cenitales que tiene cuando él acaba de fracasar en su intento de que su suegro le financie lo que él quiere, que es precisamente plazas de aparcamiento. Está la cámara como desde el despacho de él, del suegro, y él va andando por la nieve
hasta su coche, que está vacío, en un aparcamiento vacío, está ahí solo el coche y las jardineras puestas, distribuidas de un modo sensacional. Y ese plano es precioso, y seguido por el que el hombre intenta quitar el hielo y se pone nerviosísimo y acaba golpeando, que lo hace varias veces, otra vez en el despacho, porque eso en el fondo es un pobre hombre, un fracasado, ¿no? Y todo eso de la vida cotidiana se lleva a su grado más. Por ejemplo, la madre es feliz, está toda la película cortando, hasta que la secuestran, cortando verdura, trabajando en la cocina o haciendo punto. En el momento en que llegan los malvados a secuestrarla, ella está haciendo punto. Además de una de las escenas de mezcla de la cutrez de estos personajes con la vida cotidiana, con lo mal que son, con los fracasados, que es que él, con el pasamontañas puesto y solo con los ojos, mira a través del cristal a ver si ve algo dentro, y ella, que está dentro, lo está viendo, cómo vienen a por ella y cómo luego se refugia arriba y todas esas cosas. Pero la pobre mujer es feliz haciendo muy pocas cosas. Y hay un momento en que le dice a su hijo que si sabe lo que es ser incoherente, y tiene que ver muchísimo con la propia incoherencia de la propia familia, de la propia manera de funcionar, esos guiños y ese humor negro que tiene que tienen los hermanos Coen. Pero la felicidad, como dirá al final el personaje de Frances McDormand, que se llama Maggie, está en pequeñas cosas, en el sello de su marido, en que le haga los huevos fritos por la mañana, en que están los dos felices ahí en la cama viendo la tele. Y todo eso no significa que sea trivial. Otra cosa que aparece continuamente son comidas. Están comiendo todo el día. Hay un momento que hay una panorámica también de cómo va cogiendo la comida. Como ella está embarazada, se está poniendo muchísima comida en una especie de self-service. Y en general, y le dicen, ya hacemos esto después de comer y tal. Y resume muy bien la frase de los hermanos Coen. En realidad, Minnesota es Siberia con restaurantes familiares, porque la sensación de Siberia es continua y los restaurantes familiares aparecen por todas partes, incluso cuando ella va a ver a su exnovio chino, que está medio zumbado también. Esa escena es también buenísima, buenísima. Habría gente que pensaría que está metida con calzador, pero la verdad es que complementa mucho el personaje y te da idea de quién es ella, de lo fiel que es a su marido al mismo tiempo, porque el otro intenta sentarse al lado y le dice, no, siéntate enfrente. Pero la curiosidad que tiene y la gracia que tiene de que se acuerden de ella y antes de entrar al restaurante se arregla un poco el pelo y tal, con una cierta coquetería, y todo el personaje de ella está tan sencillamente contado y al mismo tiempo es tan profundo que es típico de los hermanos Coen, y eso me encanta. Y todo esto tiene que ver también con unas situaciones muy visuales que tienen mucho que ver, de ahí que sea tan bueno que este no hable nunca, ¿no? Porque tanto los asesinatos del principio como los del final son tremendamente visuales. Bueno, fíjense la repetición de una imagen, que es que él cuando Stormare, uno de los malos, el más malo, digamos, mata a estos porque le han visto y el coche tiene el accidente y va huyendo el chaval y le pega un tiro desde lejos, es la misma escena que al final Frances McDormand tiene para pegarle un tiro a él, pero como ella es una profesional, le pega el tiro en la pierna. Bueno, el otro también es un profesional, lo que quiere es matar. De hecho, son los dos más profesionales que hay en la película. En medio de una cantidad de chapuzas increíbles, el personaje de Peter Stormare es el más profesional de los malvados, digamos, y ella es una súper profesional de la policía. Por cierto, eso es que siempre me lo había cuestionado, ¿por qué disparan siempre en las películas a matar y tal, cuando podrían disparar en la pierna? Lo hace perfectamente los hermanos Coen en esta película, y que una persona que sabe tirar más o menos como un policía, pues basta con eso, ¿no? Bien, en definitiva, es una película desde todos los puntos de vista estético, como he intentado reflejar en algunos planos, como de la temática, como de los personajes, tremendamente típico de los hermanos Coen. Por cierto, también los personajes los liman tanto que en esta película les hicieron aprender, casi todos son de Minnesota. De hecho, la mujer del protagonista
nació en Fargo, que Fargo es un pueblito, no lo he dicho, de Dakota del Norte, que está pegado a la frontera con Minnesota, y les pareció que era mejor, aunque la película se desarrolla en otro que se llama Berkeley, le gustó muchísimo el nombre de Fargo para el nombre de la película y lo han mantenido, y curiosamente nació allí ella. Al principio lo pone que la reunión en un bar es en Fargo. Y, por cierto, hablaba de tonalidades, pero fíjense el contraste entre las tonalidades blancas en todo ese invierno que invade todo, que es muy típico de los Coen, cuando están dentro del bar de la posada, que es todo otro tipo de colores, otro tipo de ambientación, cómo se descubre quiénes son los dos que va a contratar al fondo, y la banalidad también de las conversaciones, que están pensadas de un modo totalmente inteligente, porque ellos están molestos porque ha llegado tarde, cuando él piensa que no ha llegado tarde, y están hablando, van a hacer un secuestro espectacular, y sin embargo de lo que más discuten es de que usted ha llegado tarde y esto no es serio porque ha llegado tarde. Bien, la banalidad de las conversaciones dentro de todo, como la banalidad de la conversación que tiene con esa acompañante que está José Feliciano al fondo, que por cierto es José Feliciano de verdad, aceptó actuar para la película, y hablan sobre banalidades totales, ¿no? Y así con casi todas las conversaciones que hay. Bien, pues eso, el que les hicieran aprender el acento de Minnesota a todos los que no eran de Minnesota, porque hay un acento especial y hay una manera de decir sí, que solamente es en Minnesota, que se ve solo en la versión original y que aparece unas 85 veces en la película, quiero recordar que eran 85 veces, para que se vea que están muy en Minnesota, que están precisamente en un estado que ellos dominan y donde ellos de pequeños, como no tenían otra cosa que hacer, veían muchísimo cine en la televisión, de ahí que salga la televisión tanto, veían muchísimo cine en la televisión y tenían muy poco porque no iban a jugar al balón fuera con la nieve que habría y con todo, ¿no? De tal manera que ese ambiente de restaurante familiar en restaurante familiar en medio de Siberia es uno de los recuerdos de los Coen y que aquí transmite muy bien. Bueno, vamos, porque las cuestiones son tantas que podríamos hablar horas de escenas, de momentos mágicos de la película, etc. Voy a hablar un poco de los actores. El actor fundamental de la película, ya lo he dicho, es una actriz que es Frances McDormand, que es la esposa de Joel y que es la única actriz, Frances, que ha sacado 3 Óscares, Meryl Streep también, aunque uno de ellos es por actriz secundaria, detrás de Katharine Hepburn, que es la única que ha ganado 4 Óscares a lo largo de toda su vida. 3 tienen estas 2 actrices y la verdad es que ella lo tiene por 3 películas en las que está soberbia. Esta que me parece la mejor, luego 3 anuncios en las afueras y No Man Land, que prácticamente las 2 son con 2 años de diferencia, 3 años de diferencia, y en las 3 está soberbia y en general es una actriz que lo hace fenomenal por la naturalidad, porque no tiene un don para la cámara, digamos que le coge perfectamente. Sus primeros planos son sensacionales siempre en todas sus películas. Junto a ella está William Macy, que hace aquí el papel de Lundegaard. Los dos tienen apellidos, tanto el suegro como él, suecos, por este origen sueco que tienen, aunque él creo que nació en Miami, William Macy. Bueno, lo conocerán mucho porque siempre ha hecho de actor secundario en cantidad de películas. Y yo creo que aquí les convenció a los Coen, porque primero lo querían para otro papel, pero cuando hizo su audición se quedaron extrañados de lo bien que lo hacía y le dieron el papel principal, porque realmente tiene los mejores primeros planos de toda su carrera en esta película y cómo va cambiando, ¿no? Digamos, sentirse humillado a sentirse desesperado, a no saber dónde está, qué le sucede, en fin, es todo como patético, pero muy bien hecho. Y los 2 malvados, los 2 que son casi de opereta, Steve Buscemi y Peter Stormare, están sensacionales. Steve Buscemi, hasta que ha triunfado ahora recientemente con varias series, es un actor que a mí me encanta. Solo en Con Air, por ejemplo, en esa película Nicolas Cage y tal, todo tipo de gente importante, su personaje, yo creo que es lo mejor de Con Air, y en general siempre que aparece, como tiene esta cara rara, de hecho continuamente están diciendo, es un tipo muy raro,
¿Cómo de raro? Muy raro, es muy raro, ¿no? Bueno, pues está muy bien en la película, pero muy bien. A mí me gusta muchísimo cómo actúa. Lo mismo que Peter Stormare, que lo citaba el otro día, como salía como profesor en otra película, porque siempre ha hecho este tipo de personajes, de asesino, de personaje, aquí en plan rubio total, que no es así él. Él es sueco, curiosamente, y era un actor shakespeariano. Y domina el tema del arte dramático en teatro y tal, y aquí lo emplea para esas miradas increíbles que tiene, que son alucinantes y que le hacen ser un actor muy cinematográfico, porque en el teatro no puedes ver esas miradas. La mirada que he dicho al final de la última escena, y las miradas que va teniendo cuando está intentando comer y la otra chilla, o el otro le está hablando, o cuando va a solucionar el problema con el policía y él ve que no lo va a solucionar, y saca la pistola y todo ese tipo de miradas son alucinantes, y está Peter Stormare fenomenalmente. Luego está Harvey Presnell, que lo conocerán más por cuando era joven, pero bueno, de mayor ha hecho, es el suegro, ha hecho muchísimas películas, no me da tiempo, como siempre me he ido del tiempo, y no me da tiempo de hablar de él, pero bueno, es un actor que lo verán también como secundario, es barítono, incluso canta en óperas, etc. Y aquí hace el papel de Gustafsson, que es ese empresario que desprecia a su yerno, pero que quiere salvar a su hija, y que quiere hacerlo todo él en primera persona, y eso lleva al huerto a todo el mundo. Es toda una serie de calamidades que van llevando al huerto a uno y a otro. Kristen Cudor, que es la madre, es la que he dicho que nació en Fargo, y tiene poco papel, aunque el pobre papel suyo es el más, yo creo que el que más te conmueve. La escena en la que sale del coche intentando huir descalza, con cubierta la cabeza, y se va pegando, va corriendo, ¿no?, en zigzag, no sabe muy bien dónde está, es tremendo. Y también la escena en la ducha, cuando van a cogerla y ella se cae por las escaleras, es un personaje realmente sorprendente, que lo hace fenomenal. Bien. Y no puedo dejar de hablar de dos colaboradores habitualmente. Los Coen siempre colaboran con los mismos, los actores son casi siempre los mismos, aunque aquí faltan John Turturro y John Goodman, que suelen estar siempre con ellos. En Oh Brother estuvo George Clooney también, o Bob Thornton, por ejemplo, en El hombre que nunca estuvo ahí, etcétera, o incluso Bardem aparece en No es país para viejos, pero realmente los hermanos Coen siempre tienen un grupo especial de gente que trabaja con él, y especialmente dos. El director de la banda sonora, que es Carter Barwell, que es un verdadero creador de melodías. Empezó con ellos en Sangre Fácil, pero luego ha ido creando, fíjense la relación que tiene la melodía del principio con el coche que va llegando, que es sencillamente una música de cello y de cuerda extraordinaria, que pega un montón con la imagen y al propio tiempo con esa planificación moderna, pero que tiene que ver con ese hilazón de montaje típico clásico. Y cómo consigue eso también la primera vez que aparece en el coche la policía, que hace lo mismo, vuelve otra vez a la música clásica inventada por él, de cuerdas, y cómo va planificando eso perfectamente también. Bien. Y el otro es Roger Deakins, que es el director de fotografía, que también ha trabajado en todas las películas de los Coen con ellos, y que es una pasada de hombre. Siempre ha sido muy nominado, pero ha conseguido precisamente la mayor prestigio en los últimos años, con 1917, y 2 años antes también recibió otro Oscar, de tal manera que es un director de fotografía que lo hemos citado, por eso no voy a hablar más de él al hablar de varias películas, y tiene que ver con esa manera de rodar que tienen los Coen, que se hacen uno perfectamente. El montaje, así como el guión lo hacen siempre ellos, el montaje al principio también lo hacían ellos, hasta que enseñaron a varios a hacer el montaje como ellos querían, y están siempre encima, están tanto encima de la cámara, como encima del guión, como encima de todo. La verdad es que son unos genios, aparte de todas las películas que he citado antes de esta, y luego he citado alguna más. A mí solamente me parece que a veces se han metido en unos berenjenales un poco. Por ejemplo, cuando hacen
digamos, remakes. Ladymakers, que es un remake con Tom Hanks y tal, de una película de Alec Guinness que se llamaba El Quinteto de la Muerte, trasladado a Estados Unidos y a la zona del Mississippi y tal, me parece la peor de sus películas. Y Valor de Ley, aunque me gusta, y creo que es un remake, y al ser un remake es una reflexión ya poco coeniana, aunque le meten todo su estilo y tal, y esa es yo creo que el problema de las únicas películas que no acaban de convencerme, y alguna vez que también se pasan un poco con la comedia y hacen alguna cuestión que no acaba de calar bien, como por ejemplo Crueldad Intolerable, que me parece una comedia buena, pero que para los Coen hay que pedir mucho más, ¿no? Bien, salvo eso, son unos autorazos de primer nivel, unos individuos que han conseguido que el cine clásico, mezclado con el cine contemporáneo, llegue a unos niveles muy altos, que han influido muchísimo en todo tipo de series y de cuestiones, y que esa mezcla de géneros, ese humor negro, esa manera de rodar, esa capacidad de entrar en los personajes introspectivamente con mucha sencillez, con diálogos entrelazados magníficos, y con la fijación en los detalles, no solamente en los objetos, sino también en esos primerísimos planos que tienen de las caras, me parecen unos de los grandes genios que, pese a trabajar mucho la violencia y casi siempre los mismos temas que tienen que ver con la vida social, no tienen género, sino más bien una implicación entre cine negro y cine social, y tocan temas fundamentales. Y pese a eso, los llevan a un nivel muy alto, y al final todo su mensaje de que la sencillez de la vida ordinaria es una maravilla también cala a través de todas estas cuestiones que tienen que ver más con personajes perdedores, asesinatos fracasados, cosas que son llevadas al límite, pero que consiguen una obra muy coherente y tremendamente interesante, que está reflejada como ninguna en este Fargo, que es impresionante y que yo creo que cada vez será más valorado todavía y acabará siendo no una película de culto como ya es, sino una de las mejores películas de la historia del cine, considerada globalmente por todo el mundo.